Buenas noches. Queridos doctores, quiero agradecerles. South American Express está muy contento de poderlos tener acá presentes. Les da la bienvenida. En esta oportunidad vamos a cederle la palabra al doctor Marco Antonio Senzano, que nos ha ayudado a que esto sea posible. Buenas noches, muchas gracias por la concurrencia. Estamos muy complacidos por la asistencia de todos ustedes y especialmente por el invitado especial, el doctor Micheli, que viene de la Argentina. Para nosotros, la presentación de la nueva molécula opioide es una novedad interesante que la vamos a tratar de desarrollar con el doctor. Y para eso quisiera saludar y agradecer al gerente general, el señor Armando de las Heras. Gracias. Eh, y algún otro representante, mi colega en la testera va a ser el doctor Carlos Gutiérrez, como invitado también. Y bueno, pasaremos al tema directamente con el doctor Micheli. El doctor Micheli, gran profesor y maestro de la anestesiología. Él es docente catedrático de la Universidad de Buenos Aires en la cátedra de farmacología. Es anestesiólogo pediatra y también es maestro de la formación de las escuelas de dolor y cuidados paliativos de la UBA, ¿no? Entonces, le cedemos la palabra al doctor Miseli con un aplauso, por favor. Gracias por la invitación. Bueno, y vamos a tratar de analizar un poco lo que es el tema del butorfanol. Vamos a tratar de analizar, actualizar algunas cosas sobre el dolor que pueda ser tratado por el butorfanol. Y esto es importante. Y nosotros siempre empezamos hablando que hay varios tipos de analgésicos. Clásicamente todos reconocen a la morfina, reconocen a la codeína, reconocen al diclofenac, pero es importante recordar que existen varias categorías y los analgésicos nosotros los dividimos en tres grandes clases, que son clase 1, 2 y 3, teniendo en cuenta que sobre qué tipo de dolor presentan eficacia clínica, sobre qué tipo de dolor presentan efectividad clínica. Nosotros sabemos que en la actualidad, de acuerdo a los mecanismos neurobiológicos que intervienen en la generación del dolor, podemos hablar de tres grandes grupos o tres grandes categorías de dolor. Lo que es el dolor nociceptivo, que puede ser inflamatorio o no inflamatorio, el dolor neuropático, que puede ser central o periférico, y también tenemos la nueva categoría que hace unos años que ya está dando vuelta, que corresponde a la categoría de dolor nociplástico. Van a ver que el dolor neuropático y el dolor nociplástico tiene muchos signos, sintomatologías similares, pero el mecanismo de generación es totalmente, distinto. Nosotros debemos tener en cuenta que no todos los analgésicos sirven para todo tipo de síndrome doloroso. Y esto es muy importante. Nosotros nos vamos a referir básicamente a los analgésicos de clase 1, que son los denominados analgésicos tradicionales, que pueden ser narcóticos y no narcóticos. Y ahí es donde tenemos ubicado al butorfanol. En primer lugar, debemos recordar que los analgésicos clásicos están dirigidos para el control, presentan eficacia y efectividad clínica para el control del dolor nociceptivo, y tanto el dolor nociceptivo inflamatorio como no inflamatorio. En cambio, los analgésicos de clase 2 y de clase 3 están dirigidos contra el dolor neuropático y el dolor nociplástico. Entonces, primer punto importante, el butorfanol está ubicado dentro de los analgésicos de clase 1 y dentro de ellos de los narcóticos. Entonces, vamos a decir que es para dolor nociceptivo, inflamatorio y no inflamatorio. No tiene realmente una actividad para el dolor neuropático ni para el dolor de tipo nociplástico. Importante tener en cuenta. Ahora, muy bien, siempre nosotros cuando hablamos de los opioides vamos a pensar en estas interrogantes. Cuando yo comienzo a cualquier tipo de opioide, ¿por qué existen tantos opioides?
¿Por qué estamos hablando en la actualidad, en este momento, de butorfanol? ¿Y por qué no estamos hablando de morfina? ¿O por qué no estamos hablando de mosamacodeína? O sea, ¿por qué existen tantos opioides y todavía las investigaciones farmacológicas quieren investigar más, están al orden del día para tratar de ver qué tipo de opioides? Porque realmente los opioides tienen mecanismos totalmente distintos. Yo no puedo comparar al tramadol con la morfina, no puedo comparar al tapentadol con la oxicodona, sin lugar a dudas. Si uno va a pensar en que puede usar oxicodona, tapentadol para el mismo tipo de dolor, y lo más probable que es que falle la terapéutica. Y esto tiene que ver con los mecanismos de acción de los opioides, es decir, cómo actúan. Y esto, todos los opioides son iguales, que lo pongo en signo de interrogación, viene a esto. ¿Los opioides son intercambiables? No, sin lugar a dudas. Y hay algo que es muy importante. Ustedes están acostumbrados en ver en la literatura las dosis equianalgésicas de los opioides, ¿cierto? Es decir, 10 miligramos de morfina equivalen a 150 miligramos de tramadol o equivalen a 100 miligramos de meperidina, y eso realmente es falso. ¿Por qué? Porque esas tablas que uno tiene fueron realizadas con opioides en dosis únicas y en tratamiento de dolor agudo. Y hay una característica fundamental de los opioides. Nosotros sabemos que el dolor, al analizar sus características, tiene tres grandes componentes, que es el componente sensorial discriminativo, es decir, es el paciente reconoce que hay dolor. Esto es equivalente a nocicepción. Y luego existen dos componentes importantes, que son el componente afectivo, motivacional, y el componente cognitivo. Entonces la pregunta es, ¿la nocicepción es igual a dolor? ¿Qué les parece? Tratemos que esto no sea una exposición, sino intercambio de opiniones. ¿Nocicepción es igual a dolor? No. ¿Por qué? Es decir, la corteza cerebral es lo que hace la diferencia. Es decir, el individuo, el estímulo que recibe, lo tiene que procesar y básicamente en dos sectores del sistema nervioso. Uno es el sistema límbico, que es el que da el componente emocional, afectivo, y luego en la corteza cerebral el componente cognitivo, es decir, la discriminación, qué pasa, qué sucede. Entonces tenemos una gran diferencia, nocicepción versus dolor. Los opioides afectan de esos tres componentes, que son los clásicos componentes del ESER, del dolor. ¿Cuáles afecta? Los tres. Eso es la gran diferencia. Pero ¿de qué depende el componente afectivo y el componente cognitivo del dolor? ¿Qué es lo que hace difícil el tratamiento del dolor? La experiencia previa. Por ejemplo, los tratamientos previos al dolor, los componentes culturales, sociales, etcétera, que hace que el tratamiento del dolor sea ¿qué? Individualizado. No existe en la actualidad un tratamiento único. Considerar que tener una lista de fármacos con esas dosis y que todos tenemos que comenzar con oxicodona con 2,5 miligramos, o como vamos a ver, butorfanol, comenzar con 1 miligramo, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el dolor va a ser diferente. La nocicepción puede ser idéntica. Yo siempre digo, doy el mismo ejemplo. Yo tengo 10 personas tratadas por el mismo odontólogo, que le va a extirpar el mismo molar, con la misma técnica, la misma anestésico local, etcétera, todo exactamente igual. Los 10 van a tener intensidad de dolor diferente. Hay algunos que no me interesa,
y hay otros que están tirados en la cama y no pueden ni hablar. Entonces, ahí donde está la diferencia. Entonces, eso es muy importante porque las dosis tienen que ser diferentes. Y después vamos a ver un punto importante, cómo nosotros ajustamos las dosis, porque habitualmente para los analgésicos, esto pasa para todos los fármacos que nosotros utilizamos, existen lo que se llaman dosis teóricas y por otro lado las dosis individualizadas. Las dosis teóricas es las dosis comunes que están en todos los libros, pero ¿esas sirven para todos los pacientes? No. Y después vamos a ver cómo se puede manejar para el caso del butorfanol. A partir de esto, ¿existen opioides nuevos? ¿Hay opioides nuevos en la industria farmacéutica? ¿Desarrollan nuevos opioides? Sí, existen nuevos opioides. El tapentadol es uno de ellos. Como también existen ahora nuevas formas farmacéuticas de opioides. Y nosotros requerimos nuevas formas farmacéuticas de opioides. Por ejemplo, el butorfanol fue desarrollado inicialmente en formas farmacéuticas líquidas, ampollas. Van a ver que hay ampollas de 1 mililitro y hay ampollas 1 mililitro, 1 miligramo de tartrato de butorfanol y existen ampollas de 2 miligramos de tartrato de butorfanol. Todo por vía intravenosa, por vía intramuscular. Pero ahora se desarrolló una nueva forma farmacéutica para el butorfanol, que es el spray nasal. Hay una gran tendencia dentro de la farmacología a generar formas farmacéuticas por vías de administración no convencionales. Y una de las cosas que se está utilizando es la vía nasal. No significa que pueda usar como algunos colegas, al menos en mi país, que hacen fentanilo por vía nasal. Eso no sirve. Hay formas farmacéuticas, por ejemplo, el fentanilo, ¿sí? Viene en comprimidos sublinguales, viene también en spray nasal, y de eso se tomó el butorfanol. El butorfanol por vía nasal es algo que muy interesante porque se lo puede aplicar el propio paciente en su propio domicilio. Y sobre todo en aquellos pacientes que tienen dolor incidental, dolor oncológico, en la cual requieren una dosis extra. Y otro de los puntos importantes, esto puede aplicarse todo lo que estamos diciendo al butorfanol, empezamos acá, seguimos acá, y ahora la seguridad, que este es el gran punto que a nosotros nos preocupa dentro de lo que respecta a los opioides. Y nosotros vemos que el butorfanol tiene ciertas ventajas en lo que respecta a la seguridad a corto y largo plazo. Después vamos a ver que el butorfanol tiene muchos beneficios, pero tiene algunos. No hay ningún fármaco que sea 100% libre de complicaciones. Hasta el oxígeno. Nosotros los anestesiólogos conocemos muy bien que los pacientes no pueden ser ventilados con oxígeno 100%. ¿Por qué? Los dañamos. Hacemos lesión pulmonar y realmente por eso estamos bajando cada vez. Inclusive la reanimación, por ejemplo, reanimación en recién nacidos, que es lo que yo hago, porque soy anestesiólogo infantil, ya no es más al 100%. Hay un chico con problemas, un recién nacido, y lo ventilamos y lo reanimamos con oxígeno ambiental. Eso lo conocemos. Entonces, si el oxígeno tiene algunos problemas, ¿cómo no lo van a tener los opioides? Pero, sin lugar a duda, no todos los opioides son idénticos en lo que respecta a su seguridad. Y el butorfanol tiene baja probabilidad o tiene baja incidencia de depresión respiratoria, por ejemplo. Y eso es lo que lo hace un fármaco realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que todos los opioides presentan contraindicaciones. Contraindicaciones absolutas, en lo cual no lo podemos dar, pero también existen contraindicaciones relativas. Y las contraindicaciones relativas de los opioides, por ejemplo, incapacidad ventilatoria obstructiva, como puede ser un EPOC, como puede ser un asma bronquial, incapacidad ventilatoria restrictiva, como puede ser un paciente con una cifoescoliosis, un paciente con obesidad, son contraindicaciones
relativa de los opioides, que no podemos dar una dosis plena. Eso nosotros como anestesiólogos lo conocemos, obesidad, y si le damos una dosis plena de morfina en el perioperatorio vamos a tener algún problema. Ahora, ¿cómo el butorfanol tiene cierta ventaja con respecto a eso? Que tiene un efecto depresor respiratorio, pero es techo, es decir, es un límite. Eso es importante. Y vamos a ver que en el rango de dosis utilizadas para el tratamiento de dolor perioperatorio, del dolor postraumático, que son 1 a 2 miligramos por vez, cada 4, cada 6 horas, no tiene depresión respiratoria. Eso es la ventaja. Sin lugar a duda, una ventaja. Por supuesto que también tiene otras ventajas, que es en lo que respecta a tolerancia, dependencia física y dependencia psíquica, que todo está relacionado. Después vamos a ver por qué tiene baja incidencia de dependencia física y dependencia psíquica y de adicción. Esas son realmente cuestiones muy importantes con respecto a la seguridad del butorfanol. Pero a mí me interesa analizar un poco la farmacodinamia, porque esto es una disertación sobre prácticamente farmacología básica, pero también algo de clínica. Nosotros sabemos que los opioides hay muchas formas de poder clasificarlos. Y esto tiene que ver con su mecanismo de acción y estas clasificaciones nos van a poder hacer entender por qué el butorfanol juega un papel importante y lo debemos tener dentro del arsenal farmacológico nuestro para tratar a los pacientes. En primer lugar, nosotros debemos clasificarlos teniendo en cuenta la selectividad con respecto a los receptores opioides. Estos fármacos actúan con receptores. Recuerden que de la década del 70, Martin, que fue un pionero dentro de la farmacología opioide, identifica a los neuropéptidos opioides endógenos, a las encefalinas, dinorfinas, también a las últimas que son las endomorfinas, etc. Entonces, si hay esos productos, quiere decir que hay receptores, algo se pega. Entonces empezaron a identificar los diferentes tipos de opioides y de receptores opioides, y estos opioides presentan diferentes selectividad. Selectividad significa se pegan o no se pegan a esos receptores. Y eso es muy importante porque va a depender de si se pegan o no se pegan las consecuencias clínicas, es decir, los efectos clínicos. Luego también debemos clasificar a los opioides teniendo en cuenta lo que se llama eficacia intrínseca. Si tienen capacidad para activar esos receptores, tienen capacidad para activar a uno, a todos, ¿sí? A ninguno. Eso es importante tener en cuenta. Después, la selectividad sobre otros tipos de receptores no opioides. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si los opioides actúan sobre otros tipos de receptores que no son los receptores mu, kappa y delta, que después vamos a ver, son aquellos opioides que pueden ser utilizados para el tratamiento de dolor neuropático y nociplástico. ¿Sí? Precisamente es el tapentadol, el tramadol, la metadona y el propoxifeno. Esos son los únicos 4. Esa es la razón por la cual el butorfanol no tiene actividad sobre el dolor neuropático y nociplástico. Y después ver si existen metabolitos activos o no. Esto es importante de recordar. Entonces, podemos hablar de este grupo de opioides. Así se clasifican los opioides en la actualidad. Opioides selectivos versus no selectivos significa que los selectivos se unen a un solo tipo de receptor opioide, al mu, al kappa o al delta. En cambio, los opioides no selectivos son aquellos que se unen a varios, a 2 o a todos los receptores opioides. El butorfanol está ubicado acá. Es un opioide no selectivo. Butorfanol es un opioide no selectivo. Dentro de los selectivos tenemos el fentanilo, al sufentanilo, al remifentanilo. También como opioide no selectivo tenemos a la morfina. Eso es muy similar y eso explica la eficacia analgésica. Luego tenemos
esta clasificación, que sin lugar a duda es muy importante, opioides simples versus opioides mixtos. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior, en esta ubicación, teníamos lo que correspondía a la eficacia intrínseca, si lo activa o no lo activa? Los opioides simples son aquellos que activan a los receptores opioides. Se comportan como lo que nosotros denominamos, desde el punto de vista farmacodinámico, como agonistas, que pueden ser agonistas completos o pueden ser agonistas parciales. Ejemplo de agonistas completos: la morfina, el fentanilo, sufentanilo, el alfentanilo, ¿sí?, el tramadol, la metadona, el tapentadol, etc. Como agonistas parciales tenemos la buprenorfina, nada más. Ahora, el butorfanol, ¿dónde lo ubicamos? Acá, en opioides mixtos. ¿Qué significa un opioide mixto? Que se fija a un receptor y lo activa, pero también se fija a otro receptor y lo bloquea. Es decir, que se comporta como un agonista antagonista. Y vamos a ver que estos opioides mixtos se comportan como antagonistas mu y se comportan como agonistas kappa. Eso es muy interesante. Y eso es lo que le da las características. Y el butorfanol va a compartir esas características con otros fármacos que por ahí los conocen: la nalbufina es uno, la pentazocina es otro y la levorfina es otro. Luego tenemos los denominados opioides clase 1 y clase 2, que son aquellos que los de clase 1 tienen mecanismo únicamente opioide, es decir, la analgesia que generan es producida por la activación de los receptores opioides exclusivamente. Los opioides de clase 1, su efecto analgésico es revertido totalmente por la naloxona y por la naltrexona. Naloxona y naltrexona suprimen totalmente el efecto analgésico. ¿Sí? En cambio, los opioides clase 2 son aquellos en los cuales el efecto analgésico es por actuar sobre receptores opioides, pero también sobre receptores no opioides. Por lo tanto, el efecto analgésico no es revertido totalmente por la naloxona y la naltrexona. ¿Queda claro eso? Pero es revertido ¿por quién? Por el ondansetrón. Por eso nunca hay que asociar ondansetrón o cualquier cetrón, ondansetrón, palonocetrón, etcétera. ¿Con quién? Con el tramadol. ¿Con quién? Con la metadona. ¿Con quién? Con el tapentadol. ¿Por qué? Porque le sacan el efecto analgésico. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde ubicamos al butorfanol? Clase 1. El butorfanol genera sus efectos analgésicos únicamente con receptores opioides. Entonces, tengan en cuenta que el efecto analgésico del butorfanol es revertido completamente, totalmente, por la naloxona y por la naltrexona. Y después tenemos esta categoría, este grupo, opioides clase A, B, AB, que tiene que ver con los de clase A. No tienen metabolitos activos, es decir, todo fármaco entra al organismo y sufre fenómenos de eliminación. La eliminación puede ser por metabolización hepática o extrahepática, generando metabolitos. Esos metabolitos pueden ser activos o inactivos. Para este grupo de opioides son todos inactivos. En cambio, los opioides de clase B, el ejemplo de clase A, tenemos el fentanilo y el remifentanilo y el sufentanilo. Los de clase B son aquellos que requieren ser transformados porque el fármaco de por sí es totalmente inactivo. La codeína es el ejemplo. Y después tenemos los opioides de clase AB, en los cuales el efecto analgésico es por la droga madre inalterada, pero también por sus metabolitos, la morfina. ¿Dónde ubicamos al butorfanol? ¿Acá o acá? ¿Y por qué digo acá o acá? Porque tiene que ver dónde se realizan los estudios. Si se realiza estudios farmacológicos en animales, los vamos a ubicar acá.
porque uno de los metabolitos del butorfanol tiene actividad débil, actividad analgésica en los animales. En cambio, en el hombre lo ubicamos acá, en clase A. No tiene metabolitos activos. Esto es muy importante porque nosotros como farmacólogos sabemos que no todos los datos que se obtienen de farmacología preclínica, es decir, en animales, pueden extrapolarse al ser humano. Estos son los receptores opioides que nosotros tenemos en la actualidad. Hay otro más y hay otros más, pero los más importantes son estos. Y miren, siempre son naloxonas sensibles, porque estos son los que median los diferentes efectos farmacológicos. Acá les pongo la nomenclatura, los diferentes tipos de nomenclatura. Esta es la clásica y esta es una de las actuales. Por supuesto que existen varios, es decir, cuando uno hace estudios farmacológicos va a ver que existen diferentes subtipos de receptores opioides. Es decir, dentro de los receptores mu existen 3 tipos, dentro de los receptores delta existen 2 y dentro de las capas existen varios. Esto es importante porque hay diferencias en lo que nosotros vemos en la realidad y vamos a ver qué pacientes que nosotros, por ejemplo, la morfina actúa sobre los receptores mu, 1, 2 y 3, y actúa sobre los receptores kappa, todos los kappa. Pero resulta que a veces funciona la morfina y a veces no funciona la morfina. Y esto tiene que ver con que la expresión de estos receptores no es siempre idéntica en el ser humano. Acá yo les muestro las diferentes clasificaciones. Y vean, esto, la IUFAR significa Unión Internacional de Farmacología, en la cual clasifica los opioides de esta forma, y hay otra, esta es del 96, y en el 2000 se adoptó otra clasificación que tiene que ver con criterios moleculares, no importa, no es para esta clase. Pero lo que yo les quiero hacer entender, miren, que para esto, estos son criterios de identificación diferentes, pero para un criterio existen diferentes subtipos de receptores y para otros no. Y esto es importante porque en la actualidad nosotros sabemos que los receptores opioides tienen un comportamiento diferente. Acá esto no importa, esto es lo que me interesa. El splicing alternativo significa, los receptores son proteínas. Entonces, ¿quién la codifica la proteína? Es el ADN. El ADN se transforma en RNA mensajero, el RNA mensajero se transforma, codifica una proteína y se inserta. Nosotros sabemos en la actualidad que el medio ambiente influye en lo que respecta a la genética, lo que se llama la epigenética. Es decir, por ejemplo, para ser prácticos, el humo del cigarrillo, la contaminación ambiental, el tipo de dieta que uno consume, etcétera, 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 son factores que pueden modificar la expresión genética del individuo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora estamos, como en una época estábamos en la parte inmunológica de la medicina, ahora estamos en la parte genética. Todo es genética, todo es cambio en el material genético del individuo. ¿Y qué pasa? Eso, relacionado con la medicina del dolor, es que esos estímulos ambientales pueden hacer que varíen esa síntesis de esos receptores y aparezcan lo que se llaman variedades de splicing. Y ustedes me preguntan, ¿y para qué sirve eso en la práctica clínica? Bueno, nosotros como anestesiólogos lo tenemos muy en cuenta cuando hacemos ciertas técnicas de anestesia, que es lo que se llama activa. Nosotros tenemos en cuenta mucho de lo que se denomina comúnmente como factores covariables predictivas individuales. Nosotros sabemos que las respuestas de los fármacos varían enormemente de un individuo a otro, porque ninguno de nosotros somos iguales. Cada uno de nosotros tiene una carga genética diferente. Cada uno de nosotros tiene un tamaño corporal, una composición corporal, etc.
Sí. ¿Eso tendría que ver también con el polimorfismo genético? No, el polimorfismo genético tiene que ver con las variantes, es decir, cada enzima tiene diferente forma de expresión. Eso está relacionado fundamentalmente con los citocromos, ¿sí? Que eso es lo que tiene que ver que metaboliza el organismo. Lo que pasa es que esas, a ver si seguimos la idea, cada individuo responde diferente. Si yo acá a todos ustedes le doy 1 miligramo de butorfanol inyectable, intravenoso, todos van a responder totalmente distinto. No va a haber un individuo que responda igual. ¿Por qué? Porque el butorfanol es metabolizado por cromos, el citocromo 2D6, que es polimorfo. Entonces, yo no sé si él, por ejemplo, ¿qué consume? Es decir, ¿qué alimento consume? ¿Le gusta tomar jugo de naranja, por ejemplo, o jugo de pomelo? ¿O consume a ciertos tipos de alimentos que pueden hacer que variar la actividad del citocromo? Por lo tanto, ese individuo va a metabolizar el butorfanol. ¿Él lo va a metabolizar bien? No. Entonces, la concentración plasmática, ¿cómo va a ser? Muy alta. Entonces, ahora bien, los contaminantes ambientales, eso lo conocemos, porque yo le pregunto a él, viene a mi consulta, ¿qué tomás? Sí, me gusta tomar jugo de pomelo, listo. Ahora, le voy a preguntar qué contaminante ambiental está sometido. Él no lo sabe ni yo tampoco. Pero esos contaminantes hacen que se modifiquen la expresión genética de estos fármacos, de los receptores en los cuales actúa el fármaco. Esto es algo relativamente nuevo y hay algo dentro de la farmacología que en la actualidad está dando mucho que hablar, por ahí la sintieron hablar, la ecofarmacología. El impacto de la contaminación sobre el mecanismo de acción de los fármacos, en los cuales varía enormemente. Esto es lo que antes se conocía como el tabaquismo. El tabaquismo, los que hacen clínica médica, saben que las dosis de aminofilina se tienen que ajustar por el tabaquismo. Es decir, no es lo mismo un fumador, la dosis que doy de un fumador versus las dosis que no doy. ¿Por qué? El fumador necesita una mayor dosis, porque si doy la misma, la concentración plasmática va a estar menor. Bueno, ¿el cigarrillo es un contaminante ambiental? Y bueno, ¿ven? Por ejemplo, los aditivos alimentarios. Eso es algo muy interesante. Entonces, tengamos en cuenta esto. Esto es para mostrar cómo se dimerizan los opioides, los receptores opioides, y vean que siempre están unidos a los receptores para cannabinoides. Esto es algo interesante. Y a eso potencian el efecto. Pero a mí me interesa esto que se acuerden. Cada uno de los fármacos, sobre qué receptor actúa y qué tipo de actividad tienen. Más significa agonista. Más, si hay 3 signos más, significa agonista completo. Si hay 1, es agonista parcial. Estos son los denominados opioides simples. Estos 3, falta la nalorfina acá, que no la puse, que son los denominados opioides mixtos, que son agonistas de los receptores kappa y son antagonistas de los receptores mu. Acá yo pongo entre paréntesis parcial. ¿Por qué? Porque hay algunos trabajos que dicen que esto está discutido. No tiene importancia clínica todavía. Pero no hemos decidido, pero en farmacología algunos trabajos dicen que el butorfanol es un agonista de tipo parcial. Pero esto es importante, o sea, ¿es importante que ustedes lo conozcan? Sí. ¿Por qué? Porque el receptor mu media lo que se llama analgesia supraespinal, la analgesia del tronco del encéfalo, que se caracteriza ¿por qué? Porque es la de mejor calidad. Y el receptor kappa lo que media es la analgesia espinal, pero también analgesia de tipo supraespinal. ¿Queda claro? Pero lo interesante es que el receptor mu es el que media no solamente la analgesia,
sino la depresión respiratoria. Y mi pregunta es, los opioides mixtos, ¿qué pasa con el receptor mu? ¿Lo activan? Dejen que esto, borren esto que sea parcial, que sea un antagonista. ¿Qué pasa? No tiene. Por eso el butorfanol se caracteriza por presentar una depresión respiratoria ¿de qué tipo? Menor. Ahora, el receptor mu es el que interviene ¿qué? En la tolerancia, en la adicción, etc. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué pasa? La tolerancia, la dependencia física y psíquica de la morfina, fentanilo, meperidina, ¿cómo va a ser en el paciente? Alta. ¿Qué pasa con el butorfanol? Baja. ¿Sí o no? Pero ojo, estos agonistas mixtos pueden desencadenar síndrome de abstinencia. Si vienen medicados los pacientes o prescriptos con morfina, por ejemplo. Entonces, eso sí hay que tener cuidado. Entonces, si yo doy, el paciente viene con morfina, me quedé sin morfina y le doy butorfanol, lo más probable es que en vez de solucionarle el dolor, ¿qué va a pasar? Aumenta el dolor. Por eso la idea del butorfanol es comenzar con butorfanol. ¿Queda claro eso? Eso es muy importante de tener en cuenta. Y ahí tenemos la clasificación de todos los opioides en la actualidad. Los opioides simples, que son todos agonistas, y los opioides mixtos, agonistas, antagonistas, butorfanol, nalbuphina, nalorfina y pentazocina. El tema es que todos son por vía parenteral. No sé por qué las compañías farmacéuticas no lo desarrollaron por vía oral. Deben ser problemas de inactivación, o sea, de inestabilidad oral, lo más probable. Acá tenemos la comparación de los tres más importantes. Butorfanol, antagonista, agonista completo y agonistas completos, receptor delta y kappa. Por eso, aunque la analgesia por receptor mu es la de mejor calidad, ¿cómo puede ser que el butorfanol sea más potente que la morfina? Potencia significa dosis. Comparar 1 a 2 miligramos butorfanol con 10 miligramos de morfina es mucho más potente el butorfanol porque necesito menor dosis. Y la actividad analgésica es similar. Yo tengo que 1 o 2 miligramos de butorfanol equivalen a 10 miligramos de morfina. Pero si es un antagonista, por esto, por receptor delta, ¿sí? Entonces tiene realmente el efecto analgésico, es interesante, aunque también es un efecto techo. No pretendan más de 10 miligramos mejorar la analgesia, porque no van a poder hacerlo. Acá, esto es un resumen de lo que yo tengo, de lo que yo he dicho. Acá, esto sí. Todo fármaco que actúe sobre los receptores mu tienen efecto euforizante. Pero ojo que los que actúan sobre receptor kappa tienen efectos psicomiméticos. Y eso no se puede sacar del butorfanol. ¿Qué son efectos psicomiméticos? Alucinaciones, que la comparten con todos los opioides, no es que no los tienen los otros. Pero acá hay una mayor probabilidad. Disforia, euforia, despersonalización y alucinaciones. Entonces, y eso está relacionado con el receptor kappa. Entonces, eso tienen que acordarse. El butorfanol está acá. Mecanismos opioides. Esto es a diferencia de los duales o de clase 2, en los cuales inhiben a los transportadores, es decir, la recaptación de serotonina y de noradrenalina, que son las neuronas que van de, por ejemplo, la de
noradrenalina vienen del núcleo del nucleus ceruleus, que desemboca directamente en la médula espinal, sino también de la serotonina que viene de las neuronas on-off que están a nivel del tronco del encéfalo, que ahí es donde actúan fundamentalmente los opioides a nivel supraespinal. ¿Sí? Acá es para mostrarle bien cómo, es decir, ojo, tramadol y tapentadol actúan a este nivel y a este nivel. Por esto, este grupo de fármacos puede generar lo que se llama síndrome serotoninérgico. Por eso este grupo de fármacos no puede ser administrado en pacientes hipertensos. Cosa que tiene a favor, ¿quién? El butorfanol. Porque el butorfanol esto no lo genera, por lo tanto, puedo tranquilamente usarlos en los pacientes hipertensos. Entonces, es importante de recordar. Butorfanol actúa a este nivel, esto a nivel del tronco del encéfalo. Nosotros sabemos, hay neuronas GABAérgicas que inhiben, no importa el circuito, pero estas son neuronas serotoninérgicas, que habitualmente estas neuronas GABAérgicas las inhiben, entonces los opioides, inhibición de inhibición, produce liberación, ¿sí? Entonces generan inhibición del sistema. Y acá es donde actúan el butorfanol. Esto es una de las teorías, la teoría de Melsnag y Walsh ya no va más, ¿sí? Ya caducó, y nosotros utilizamos la teoría del balance inhibitorio de Kerr, que es la que utilizamos en la actualidad. Y acá nosotros tenemos, esta es la médula espinal, estas son las neuronas que generan los haces espinotalámicos, el palioespinotalámico, neoespinotalámico, las fibras aferentes nociceptivas de tipo A delta y de tipo C, mielinizadas y amilinizadas, que liberan glutamato y sustancia P, actúan, ¿sí?, estas neuronas sobre los receptores NMDA, el glutamato, AMPA y kainato, y la sustancia P sobre los receptores NK1. Y esto produce la activación y el dolor. Pero también actúan sobre neuronas intercalares inhibitorias y también excitatorias. Acá no están las excitatorias, pero estas son inhibitorias, y que liberan, ¿qué? Dinorfinas, ¿sí? Entonces, los receptores opioides se encuentran a nivel presináptico y a nivel postsináptico, generando lo que se llama inhibición pre- y postsináptica. Frenan toda la información dolorosa de la periferia. Esto es importante tener en cuenta. Acá vemos un poco más en detalle cómo los receptores opioides, acá pongo los mu, pero también están los kappa, también están los delta, y lo que hacen es, estos frenan la entrada de calcio a nivel de la célula, porque cuando el estímulo doloroso viene por estas fibras, despolarizan estos terminales presinápticos y abren estos canales de calcio. El calcio entra y los neurotransmisores excitatorios, en este caso la sustancia P, es liberado. ¿Qué hacen los receptores opioides? Inhiben estos canales, no permiten que se abran. Por lo tanto, aparece el efecto analgésico medular. Acá nosotros tenemos un poco más. Acá vemos cómo el receptor kappa también está, y ese es el mecanismo más importante que nosotros tenemos. Después, por supuesto, es mucho más complejo a nivel medular, pero también recuerden, nosotros hablamos de la médula, pero este es el sistema nervioso en su totalidad. ¿Dónde actúan los opioides? En todos lados. ¿Por qué? Porque no hay ningún núcleo del sistema nervioso en la cual no haya neuronas que liberen dinorfinas, encefalinas, endomorfinas. No hay ningún núcleo que no haya receptores opioides. Y acá lo que a mí me gustaría recordar es el locus ceruleus, que es componente afectivo, pero mayoritario, porque todas las fibras de noradrenalina que hay en el sistema nervioso central se originan a nivel del locus ceruleus y va para arriba, va para abajo. Y es importante este núcleo porque este es el que origina el síndrome de abstinencia, la dependencia física. La dependencia física siempre es una hiperactividad del locus ceruleus y hay que frenarlo con algo. Y siempre se frena con clonidina, ¿sí? Entonces, vean cómo hay
receptores opioides en la sustancia gris, en el hipotálamo, en el tálamo, en todos lados. Por eso el opioide puede comprometer o puede controlar los 3 componentes del dolor. A modo de resumen, efectos moleculares, agonista kappa, antagonista mu, agonista delta. Disminución de la liberación de neurotransmisores excitatorios inhibitorios. Resumen de efectos centrales por activación del receptor kappa. Analgesia, techo. Sedación, no tiene techo. Ese es uno de los problemas. O no, depende. Para mí no es un problema, para mí es un efecto terapéutico. Recuerden que los efectos clínicos pueden ser terapéuticos o adversos de acuerdo al contexto. Si yo voy a utilizar butorfanol para una técnica de anestesia general balanceada, esto es perfecto en la sedación. Es perfecto. Ahora, tengo un paciente en la sala, en un posoperatorio, que lo quiero despierto, eso no es un efecto terapéutico. La miosis, esto, es decir, no hace falta usar, no usamos rutinariamente como morfina, si la utilizamos, damos un antiemético, acá no hace falta. No hace falta dar antieméticos. Depresión respiratoria, ventilatoria, efecto techo, que es lo que veníamos diciendo. Los efectos cardiovasculares. Esto, ojo, lamentablemente, para los que hacemos anestesia cardiovascular, ya sea de adultos o pediátrica, esto es un problema. ¿Por qué? A dosis terapéutica y supraterapéutica hay un incremento de la resistencia vascular pulmonar. Aumenta la presión en el circuito pulmonar. ¿Sí? Y hay una disminución leve en la presión arterial sistémica, taquicardia e incremento del gasto cardíaco. Por lo tanto, ojo en los pacientes con cardiopatía isquémica. ¿Sí? Y en aquellos pacientes con patología pulmonar que cursen con aumento del flujo pulmonar. Eso, lamentablemente, esto no lo podemos evitar. Y esto se ve a dosis que utilizamos habitualmente en anestesia balanceada con butorfanol. ¿Sí? Es decir, a dosis un poco mayores a las analgésicas, pero ojo. Y esto tampoco. ¿Sí? Esto es por agonismo kappa. Sí. Los efectos La liberación de histamina, 0. Acá. 0. Eso es bueno. Eso es bueno porque, por ejemplo, todos los opioides pueden liberar histamina. El que más libera es la meperidina y luego le sigue la morfina. Y sin lugar a duda, en los pacientes con antecedentes de alergia o de enfermedades atópicas, eso puede ser un problema. O inclusive la liberación de morfina en un individuo normal, en una intervención quirúrgica, cuando nosotros damos opioides, damos Remi o damos cualquier opioide, la resistencia baja por 2 mecanismos. En el caso del opioide es por disminución del bloqueo simpático, o por bloqueo simpático y por liberación de histamina. Con meperidina también el paciente se pone rojo, es fantástico, de lo que se llama enesclavina, del miembro superior, brazos, cuello y cabeza. Pero en cambio hay otros opioides que no generan eso. Por ejemplo, el butorfanol. Por ejemplo, el fentanilo, el sulfentanilo. ¿Sí? Entonces, eso es ventaja. Eso es una ventaja importante. Pero esto no. Yo tengo, por ejemplo, mucha experiencia con nalbufina y adolescentes han hecho esto. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado y hay que seleccionar bien los pacientes. Con respecto un poco a la farmacocinética, esto es muy sencillo, no hay que recordar mucho. Los opioides nosotros los dividimos en 3 grandes grupos. Opioides de vida media ultracorta, remifentanilo, que son minutos, 5 minutos. Opioides de vida media corta, donde tenemos el butorfanol. Opioides de vida media larga, levorfanol, y metadona, que no puse nada.
Porque la metadona, si hay algo que tiene problema, es que cambia su vida media. Por eso no puse ningún número. Puede llegar hasta 72 horas la vida media, 48 a 72 horas. ¿Por qué puse esto? Porque acá hay anestesiólogos, ¿sí? Y esta es la razón por la cual no lo podemos usar en TIVA. No podemos usar en TIVA el butorfanol por la vida media. Es decir, no tiene una vida media. Esta duración hace que la vida media contexto sensible se vaya, no sé, no lo despierto más. Hago una infusión continua de butorfanol, primero que no llego rápido al estado estacionario, a la concentración target que yo quiero. Segundo, que no hay estudios poblacionales de butorfanol, entonces no sé qué volumen de distribución y qué tengo. ¿Sí? Y después esto hace que la vida media contexto sensible, así que por eso está indicado el butorfanol en anestesia general balanceada, administrando en forma intermitente el butorfanol. Es decir, como el fentanilo, que nosotros lo usamos cada 40, 45 minutos, el butorfanol hay que usarlo cada hora y media. ¿Sí? Entonces esa es la razón, porque me han preguntado, pero no, el butorfanol no puede usarse en TIVA. ¿Sí? Por eso pongo esta clasificación que hay. Y después, lo interesante son los metabolitos, pero esto, ojo, la tasa de filtración glomerular, es decir, el porcentaje que se elimina es muy corto, es muy pequeño. Entonces, para que yo no pueda administrarlo en un paciente con disfunción renal, tiene que tener una tasa de filtración glomerular menos de 30 mililitros por minuto. Es un paciente anúrico, un paciente que entra en hemodiálisis. Por eso, entonces, ojo que se puede administrar. Eso es una ventaja con respecto a ¿quién? A la morfina. Porque la morfina no puede ser administrada. ¿Por qué? Porque los metabolitos, la morfina 3-glucurónido, la morfina 6-glucurónido, se eliminan por riñón y tienen una vida media mucho más prolongada que la morfina. La morfina tiene una vida media similar a al butorfanol, 2 horas y media, 3 horas y media. Pero la morfina 6-glucurónido, que es la terapéutica, la vida media es de 8 horas, 7 a 8 horas. Entonces, si yo la administro en un paciente con disfunción renal, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí donde está, esa sería otra ventaja farmacocinética del butorfanol. Estos son parámetros farmacocinéticos, pero es para demostrar que sí existe diferencias en el comportamiento entre un adulto y un anciano. Mayor o igual a 65 años de lo que nosotros consideramos desde el punto de vista farmacológico un anciano. Esto nos dice que todo paciente anciano puede administrarse butorfanol, sí, pero empiecen con el 50% de la dosis. La dosis inicial en un anciano es 0,5 miligramos. 0,5 miligramos. En un adulto joven es de 1 miligramo. ¿Queda claro? Es decir, no hace falta. Esto se los traigo porque para ver que la farmacocinética, el perfil farmacocinético cambia de un individuo a otro. Bueno, ¿quedó claro hasta ahora? ¿Ninguna pregunta? Porque ahora viene la parte práctica de todo lo que hemos visto, ¿sí? Que es un poco la posología, cómo se hacen las dosis. Muy bien. En primer lugar, eficacia analgesia, dolor agudo. 2 a 3 miligramos de butorfanol, igual 10 miligramos de morfina, igual 80 a 100 miligramos de meperidina. Fantástico. Sin lugar a duda, butorfanol es equivalente a la morfina. Nosotros habitualmente 10 miligramos es la dosis habitual y nosotros lo que tenemos es ventaja. ¿Depresión respiratoria? No. ¿Náuseas y vómitos? No. Por lo tanto, ¿paciente obeso se puede administrar? Sí. ¿Paciente con EPOC se puede administrar? Sí. ¿Queda claro? Es decir, con respecto a la eficacia es espectacular. Y por estas dosis equivalentes. Intramuscular, intravenosa. Las equivalencias. 1 a 4 miligramos intramuscular equivalen
a 0,5, 2 miligramos de butorfanol intravenoso. Es decir, esto es porque el butorfanol tiene un problema. La biodisponibilidad oral es muy baja. ¿Sí? Es muy baja. Ahí donde está el inconveniente. Entonces, siempre que se administra por vía extravascular, se degrada en forma muy importante. Y ahora, ven que yo acá pongo tartrato. ¿Sí? Los fármacos, por ahí lo saben, todos los fármacos en la elaboración es una cuestión farmacéutica. Si ustedes leen el prospecto de cualquier fármaco, van a ver que el principio activo se puede presentar de dos formas. El principio activo libre o no combinado y el principio activo combinado. ¿Qué es el principio activo combinado? La sal. Cuando vean el producto que se está presentando hoy, la ampolla, viene la sal, que es el tartrato de butorfanol. ¿Queda claro? Pero también hay, el fármaco puede presentarse libre, no combinado, lo que se denomina fármaco base. ¿Y por qué les traigo esto? La ampolla de Gabenol, 1 miligramo, ¿sí? 1 miligramo dice. ¿1 miligramo de qué? No es de butorfanol. ¿Queda claro? No es de butorfanol. El miligramo, eso es para todos los medicamentos, no es porque es el butorfanol. Todos los medicamentos, el tramadol, ¿cómo viene? Clorhidrato de tramadol. La morfina, ¿cómo viene? Sulfato o clorhidrato de, ¿cómo se llama? De morfina. ¿Sí? La lidocaína, ¿cómo viene? Clorhidrato de lidocaína. La bupivacaína, ¿cómo viene? Clorhidrato de bupivacaína. Los farmacéuticos, cuando desarrollan la forma, el preparado, ponen la concentración total. Y es la concentración de la sal, no la concentración del principio activo. ¿Me siguen? Libre. Entonces, hay algo que se llama S, después se lo explico, pero ustedes tienen que acordarse que 1 miligramo de tartrato de butorfanol, ¿cuánto tiene? 0,685 miligramos de butorfanol. Entonces, si ustedes tienen que dar 1 miligramo de butorfanol, ¿cuántas ampollas van a utilizar? 2. Muy bien. Y si quieren prescribir 0,5 miligramos de butorfanol, ¿cuántas ampollas van a utilizar? 1. ¿Sí? Esto es importante que ustedes se acuerden. Es decir, que 1 miligramo de tartrato de butorfanol equivale a 0,685 miligramos. Las dosis de los medicamentos, de los fármacos, puede ser de dos tipos. Esto tiene que ver con las concentraciones plasmáticas. Existen dos tipos de dosis, las dosis absolutas o fijas y las dosis relativas. ¿Relativas a qué? Al peso corporal. Vieron que hay, la morfina puede ser 10 miligramos por vez o puede ser 0,1 a 0,3 miligramos por kilo de peso. Entonces, los 10 miligramos son dosis fijas. Los 0,1 miligramos a 0,2 son miligramos kilo peso, es dosis relativa. Esto tiene que ver porque acá, que él puede pesar 70, él puede pesar 80, ella puede pesar 50, no sé si es exacto, pero el ejemplo es, otro puede pesar 90, otro puede pesar 72, otro puede pesar 55. La pregunta es, si yo a todo el mundo le doy 1 miligramo de butorfanol, las concentraciones plasmáticas, ¿cómo van a ser? Por eso, administrar a todo el mundo la misma dosis, a alguien le va a ir bien y a otros que le va a ir mal. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Las dosis, el butorfanol está indicado únicamente en pacientes mayores de 18 años. Eso es indicación on-label.
Podemos hacer administración off-label, por debajo, pero no está autorizado por las agencias regulatorias porque no nos brindan seguridad. ¿Sí? Seguridad, que es lo más importante en farmacología. Entonces, la administración intravenosa, estas son el esquema. 0,2, 0,5 a 2 miligramos, la dosis usual es 1 miligramo por vez, cada 3 o cada 4 horas. Pero vean abajo. Individuo típico, clásico, 20, 40, 50 años y 70 kilos. Esto lo va a entender bien la gente, los anestesiólogos que hacemos TIVA, ¿sí? Que siempre nos referimos a este tipo de pacientes. Entonces, estas dosis son para estos pacientes, ¿sí o no? ¿Y cómo hacemos para un paciente de 75 kilos? ¿Cómo hacemos para un paciente de 95 kilos? ¿Qué dosis le damos? ¿Qué dosis le damos? Para que alcance, la idea es alcanzar la misma concentración plasmática que un individuo de 70 kilos con estas dosis, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que se llama, por un lado, dosis terapéutica teórica usual, que es la que hemos visto, frente a las dosis individualizadas. Y después ver cómo hacemos para corregir las dosis que yo quiero por la forma farmacéutica, porque habíamos dicho que 1 miligramo, la ampolla tiene 1 miligramo de tartrato de butorfanol. Vamos a empezar por lo primero. Las dosis, esa dosis 1 a 2 miligramos, proviene de ensayos clínicos de fase 3, donde se prueba la eficacia. O si no, de ensayos clínicos de fase 4, que es en donde está el uso habitual. ¿Qué características tienen? Estos ensayos se hacen con determinados pacientes, con determinado peso corporal, con determinados covariables. Esto lo sabemos bien los anestesiólogos cuando utilizamos los modelos poblacionales. Ahora mi pregunta es, los pacientes que nosotros vemos en consultorios, acá no toma ningún antihipertensivo y mi paciente toma un antihipertensivo, ¿será la misma dosis? ¿El antihipertensivo hará algún efecto? Acá no hay ningún obeso, pero mi paciente sí es obeso. ¿Tendrá que recibir la idéntica dosis o no? ¿Qué les parece? No. Entonces viene el concepto de dosis teórica versus las dosis individualizadas o personalizadas, que es lo que tiende la medicina en la actualidad. Como la medicina tiende a la genética y a lo molecular, la farmacología tiende a lo personalizado. Por eso me hago cargo yo lo que digo, no hay que usar protocolos. Los protocolos no sirven. ¿Por qué? Los protocolos sirven para determinados pacientes, pero todos mis pacientes van a ser fisicoculturistas, como yo. No, queda claro. Entonces ahí es donde está el problema. Y ahí es donde tenemos pacientes que andan bien y pacientes que no andan bien. Entonces, vamos a ver que nosotros tenemos que ajustar por el tamaño corporal. Y ahí es donde aparece un método farmacológico. Yo se los explico cómo se hace, pero el fundamento es largo para entender. Es lo que se llama escalamiento alométrico. Esto se utiliza mucho para los anestésicos generales intravenosos. Las dosis individualizadas de un paciente, este método indica que es la dosis teórica, la usual, por el peso corporal que tiene el individuo dividido el peso corporal promedio, que ¿cuánto era? 70 kilos. Todo eso elevado a una potencia 0,75. Uno dice, doctor, pero ¿hay que hacer esto? Sí, y es fácil, con una calculadora. Y ahora lo vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer varios casos clínicos que traje.
Por otro lado, tenemos este tema. Recuerden, las formulaciones farmacéuticas, el principio activo viene no combinado o combinado. Ese factor S es la relación entre el peso molecular de las dos formas. Pero ustedes tienen que acordarse que los medicamentos, todos los fármacos prescriptos, las dosis, ¿en base a qué está? ¿Según el principio base o según la sal? Exactamente. Y ahí es donde está la necesidad de corrección. ¿Queda claro? ¿Sí? Recordemos, 1 miligramo de tartrato de butorfanol, 0,685 miligramos de butorfanol. La formulación es farmacéutica, ahora ustedes tienen esta disponible, pero me comentaron que ya va a venir la de 2 miligramos. Caso clínico 1. A ver cómo hacemos esto. Paciente masculino con un peso corporal de 95 kilos y una talla corporal de 176 centímetros. Muy fácil. Dosis teórica, ¿cuánto es? 1 miligramo. ¿El peso corporal del individuo cuánto es? 95. ¿El peso corporal estándar cuánto es? 70. Y esto hay que elevarlo a la 0,75. Si ustedes agarran una calculadora, el teléfono, calculadora, ¿sí? Ponen la calculadora y lo que hacen con el teléfono, lo giran. ¿Vieron que tienen para girar o no? Si ustedes habilitan la forma de girar en la calculadora, van a encontrar algo que se llama X elevado a la Y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que tienen que hacer es 95 dividido 70. Hagan eso. Ticleen esa función que dice X elevado acá. Eso. 0,75. El resultado, multiplíquenlo por 1. ¿Cuánto da? Por 1,25. Entonces, ese paciente tiene que recibir ¿cuánto? De 95 kilos tiene que recibir 1,25 miligramos de butorfanol. Pero la ampolla, ¿cómo viene? Exacto, 1 miligramo dividido 6,85. Si lo dividen por ese valor, es lo que da la dosis del tartrato de butorfanol. Entonces ustedes tienen que dar claro, casi 2 mililitros. Entonces, 1,83 miligramos le tienen que dar a este paciente y eso equivale a 1,25 miligramos y van a encontrar la concentración idéntica a un paciente de 70 kilos cuando se le administra 1 miligramo. ¿Quedó claro? Vamos con el caso clínico 2. Otro. Paciente femenina, 55 kilos. Vamos al otro extremo. ¿Sí? Este era gordito y ahora esta es muy flaquita. Una talla de 156 centímetros. Dosis individualizada. Dosis teórica, ¿cuánto es? 1 miligramo, siempre. Peso corporal de la niña, 55. El peso estándar, ¿cuánto es? 70. Hagan 55 dividido 70. Elévenlo con la tecla a 0,75. ¿Sí? Lamentablemente la farmacología actual nos obliga a hacer matemática. ¿Sí? Eso es 0,75. Multiplíquenlo por 1 y ¿cuánto da? 0,83. ¿Sí? Ahora, eso lo tienen que dividir por 0,6. Y da, ¿cuántas ampollas? 2 ampollas. ¿Sí? Por eso la ventaja de los 2 miligramos. ¿Sí? Las ampollas de 2 miligramos. Exactamente. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno. Ahora el problema está 115 kilos. Eso siempre es un problema
con los opioides, los obesitos, ¿sí? Lo que nos gusta comer. Entonces, siempre para los opioides, que nosotros como anestesiólogos lo conocemos bien, que en los medicamentos hay ciertos fármacos que hay que administrarlo frente al peso real del paciente, pero hay otros que hay que administrarlo sobre el peso teórico y hay otros que hay que administrarlo en base al peso corporal corregido. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer una cuenta, supongamos que tenemos Propofol. La dosis del Propofol para inducción es de 2 a 3 miligramos por kilo de peso. Tengo un paciente de 200 kilos, ¿cuánto le voy a dar de Propofol? ¿3? Yo le puedo dar, después lo va a despertar no sé quién, ¿queda claro? Si yo tengo gentamicina, le tengo que dar al paciente un aminoglucósido, pesa 100 kilos, ¿le voy a dar 5 miligramos por kilo de peso? Chau riñones. ¿Sí? Si le tengo que dar vancomicina, 15 miligramos por kilo de peso, chau riñones, se quedó sordo, se quedó sin riñones, es decir, no está bien. Entonces, para esos pacientes hay que utilizar lo que se llama el peso corporal ajustado, que es un peso intermedio. ¿Y cómo lo calculamos? Primero hay que conocer lo que se llama el peso corporal teórico o ideal de cada individuo. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con el sexo, hombre-mujer, y con la talla. Y acá están las fórmulas. Acá es 50, acá me equivoqué. Puse mujer los dos. Pongan acá 50 y acá hombre. 50 kilos más 0,9 por la talla corporal menos 152, esta es la talla promedio. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que hacer... Ah, no, acá está bien, es una mujer, perdón. Estaba pensando otra cosa. Esto es la mujer, entonces, esta mujer tendría que pesar, teóricamente, ¿cuánto? 57, 58 kilos en forma práctica. Pero tengo que utilizar un peso intermedio, que es el peso ajustado. ¿Y cómo se calcula? El peso teórico más 0,4 por la diferencia de la talla corporal. Esto hay que hacer cuentas, sí. Nosotros como anestesiólogos tenemos suerte con las bombas TCI porque lo saca solo. Esa es la ventaja de nosotros. No tenemos que usar tanta calculadora. Pero como ustedes no usan bombas TCI, pero esto nosotros nos ahorramos directamente, las bombas son programables, son bombas inteligentes y ya lo miden directamente. Entonces, que yo tengo este peso y tengo que hacer todos los cálculos que hice antes con ese peso corregido, ¿entienden? Entonces, la dosis teórica siempre sigue siendo 1 miligramo, pero acá lo que cambia es el peso. Cuando es un obeso, no es el peso real, sino el ajustado, y el resto también es igual. Entonces, la dosis individualizada en un individuo en esta mujer de 115 kilos es 1,1 miligramos. Porque si yo le ajusto por el peso real, me va a dar más de 2 miligramos. ¿Y qué va a pasar con esa mujer? ¿Se va a deprimir respiratoriamente? Sí, ahí está el problema. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces hay que hacer todos los mismos cálculos, pero teniendo en cuenta el valor. Ahora, muy bien. Después está la dosis relativa por peso corporal, ¿sí? Que esto se utiliza habitualmente en pacientes por debajo de los 50 kilos y en la población pediátrica. Pero ¿qué pasa? Esto es off-label, fuera de autorización. Entonces, acá tenemos cuáles son las dosis y se puede hacer en forma intermitente o se puede hacer en infusión continua. Esta infusión continua, no parativa, sino para analgesia posoperatoria. ¿Queda claro? No operativa, para analgesia posoperatoria. Entonces, ¿cómo hacemos los cálculos?
¿Cómo se hace para infundir esa dosis? Muy fácil, hay algunas ecuaciones, ¿sí? Algunas formulitas que dicen, lo que yo necesito saber es cuánto le tengo que pasar mililitros hora de esa infusión, esa solución que estoy preparando, de butorfanol, para que me equivale a esta dosis que yo quiero administrar. ¿Sí? ¿Se acuerdan la dosis? 0,2 a 0,3 miligramos por kilo. Entonces, calculo la dosis, multiplico por el peso del paciente, dividido la cantidad que yo pongo de butorfanol, de tartrato de butorfanol, ¿en dónde? En 50 mililitros. Habitualmente yo lo que hago es usar bomba de jeringa. Por supuesto que esto, si van a utilizar siempre infusión con bomba de jeringa, ¿sí? Porque tiene que ser precisa. La bomba peristáltica no es, las volumétricas no son adecuadas para este opioide, ¿sí? Entonces utilizamos 50 mililitros. Hacemos la cuenta, yo habitualmente 4 miligramos de butorfanol serían, ¿cuántas ampollas? 4. Se ponen en 50 mililitros y se las goteo a 18 mililitros hora. Esto me equivale a una dosis de 0,02 miligramos por kilo de peso. ¿Sí? Ahora, tendría que dividirlo por ¿quién? Por 0,685, ¿se acuerdan? Porque esta ampolla, acá no hay en verdad 4 miligramos, hay 4 miligramos de tartrato de butorfanol. Entonces me da un volumen total de 20 mililitros hora, que está ahí abajo. ¿Sí? 27 mililitros hora. ¿Quedó claro? Otro ejemplo. ¿Sí? 65 kilos, una talla corporal de 156, se indica infusión continua 0,1 miligramos por kilo. Esta es otra ecuación que pueden utilizar, que es muy parecida. La dosis por el peso, pero ya acá la concentración. Calculo 4 miligramos dividido 50, ¿cuánto me da? Dividido 150, por ejemplo, usé una bomba volumétrica, no usé una bomba de jeringa. Yo prefiero usar bomba de jeringa. Tiene un fundamento. 4 miligramos dividido 150 mililitros hace que esta infusión tenga que pasar a 32,5 mililitros hora. Hago la corrección por el factor de sal y me da 47,12 mililitros. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, el tema es siempre utilizar esquemas de dosificación ¿de qué tipo? Personalizado. Cada paciente tiene sus dosis correspondientes. Pero ¿cómo evalúo esto? ¿Cuál es la dosis que le corresponde a un individuo? En primer lugar, tengo que hacer una evaluación clínica del dolor, la intensidad. Utilizo cualquier escala. Por ejemplo, una escala verbal numérica, 6 en 10, 8 en 10. ¿Sí? Entonces yo, en base a eso, elijo las dosis. Elijo una determinada dosis. Y después, ¿cómo sé si es correcta o no? Si la tengo que subir o la tengo que bajar. ¿De acuerdo a quién? Al monitoreo farmacológico. Efectos terapéuticos y efectos adversos. Yo administro el fármaco y espero. Por ejemplo, butorfanol administrado por vía intravenosa en bolo, el efecto pico analgésico está entre los 30 y 40 minutos. Entonces yo tengo que administrar y veo al paciente nuevamente a la media hora. Y ahí hago un interrogatorio del paciente. Por ejemplo, ¿qué intensidad de dolor tiene? Entonces me dice, estaba 6 en 10 y ahora está 2 en 10. ¿Qué significa? Excelente, no corrijo ninguna dosis. Ahora, supongamos que vuelvo a interrogar y me dice, de 6 en 10 bajó 4 en 10, ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir la dosis. ¿Queda claro? Ahora, el paciente estaba 8 en 10 y resulta que lo interrogo y está dormido. Hago
implemento un score de sedación. Yo utilizo el score de Ramsay. Y el paciente estaba un Ramsay previo 1 en 6 y ahora está un Ramsay 3 en 6. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la dosis? Bajar las dosis. ¿Queda claro? Entonces, la evaluación inicial, el monitoreo farmacológico, el efecto terapéutico y los efectos adversos. O está con vómito. Justo este paciente vomita. ¿Queda claro? Y entonces viene el tercer punto, que es el ajuste del esquema de dosificación. Y la pregunta es, ¿cómo se hace? Así. Tengo que tener en cuenta la intensidad del dolor. Yo apliqué el fármaco, el butorfanol. A la media hora voy a evaluar al paciente. Si el paciente tiene una escala de dolor que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10, eso es dolor leve moderado. Entonces tengo que bajar un 25 a 30% a lo sumo. Ahora, si modificar la dosis en más o en menos. Ahora, si yo tengo que el dolor sigue 7, 8 en 10, tengo que incrementar la dosis entre un 25 y un 50%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Yo tengo la dosis nueva va a ser igual a la dosis que ya venía más ese porcentaje de incremento. Y si es una administración intravenosa continua, es lo mismo. El flujo lo tengo que aumentar, depende en un 25 o un 50%. Si tiene dolor y si no tiene dolor, pero tiene efecto adverso, ¿qué hago? Al revés, hago una reducción. ¿Queda claro? Entonces, veamos un ejemplo. Caso clínico 6. Paciente femenina, 35 años, que recibe butorfanol, 2 miligramos cada 4 horas. Persiste con dolor, 6 en 10. Se decide incrementar la dosis de mantenimiento. Estimar el rango de ajuste. ¿Cuánto tengo que aumentar? ¿Queda claro? Entonces, esta es la fórmula. Entonces, primero incremento un 20%, es 2,4 miligramos. Y si es al 3%, el 30%, me llegó a 2,6 miligramos. Entonces, yo tengo que incrementar mi nueva dosis entre estos dos valores. ¿Entienden? Entonces, así, esto es lo que es un método de esquema esquema de dosificación individualizado o personalizado, de acuerdo a la respuesta clínica. Para este grupo de fármacos, para este fármaco, usamos eso. ¿Sí? Otro caso clínico. Paciente femenina, 25 años, 68 kilos, que recibe butorfanol en infusión continua, 0,02. Persiste con dolor, 8 en 10. Se decide incrementar la velocidad de infusión. Butorfanol, la concentración, 4 miligramos en 150 mililitros. Hago lo mismo. ¿Queda claro? Nada más que pongo en vez de miligramos, flujo. Y ya está. Para anestesia general, que es la otra indicación, las dosis son estas. No pasarse de 15 miligramos. ¿Sí? Porque si no, sí generan una depresión importante. Pero estas son dosis que la usamos nosotros como anestesiólogos, nada más. ¿Sí? El rango está 0,5, 1, 2 miligramos cada hora. Hora es suficiente. ¿Sí? ¿Población pediátrica? No. No hay seguridad, no hay estudio de seguridad ni de eficacia. ¿Sí? Por lo tanto, no la utilicen. La recomendación, no la utilicen. La diferencia, nalbufina y butorfanol, ¿sí? Que son los dos más importantes de este grupo de opioides. Entonces, con esto ustedes pueden conocer, vean, la nalbufina tiene una característica, una mayor duración del efecto analgésico. Eso sí. Eso sí.
Para terminar, algo de eficacia y efectividad clínica del butorfanol, esto lo pasamos rápido. Estudios del 2015, comparación del butorfanol versus el tramadol para control del dolor postoperatorio seguido de cirugía abdominal. Un estudio randomizado, prospectivo, doble ciego. ¿Sí? Es un estudio de fase 4. Y lo que muestra, sin lugar a dudas, factores. ¿Sí? Esta es la población en la cual se utilizó. Nosotros en la actualidad, siempre cuando analizamos un trabajo, vemos en qué población se hizo para ver si podemos extrapolar los resultados a la nuestra. ¿Sí? Si podemos extrapolarlo. Y vemos que acá se tomó la primera toma de cada analgésico, la duración, el número de dosis administradas, y el butorfanol resultó superior. Con respecto a los efectos adversos, sedación, ¿ven? Es elevada, eso sí. Pero puede ser un beneficio en el postoperatorio. Si tengo esos pacientes que son inquietos, medios aprensivos, y no le viene mal el butorfanol. Lo seda y eso es beneficioso. ¿Sí? Miren, náuseas y vómitos. Mejor el butorfanol. ¿Sí? Otro, evaluación comparativa de eficacia y seguridad de butorfanol intramuscular y epidural. Yo no sé si las ampollas son para vía peridural. ¿Sí? Porque las ampollas, desde el punto de vista farmacéutico, tienen que cumplir ciertas características. ¿Sí? Los preparados, la forma farmacéutica, tienen que tener una osmolaridad determinada, ciertos conservantes pueden estar presentes, otros no, etc. Pero es interesante esto, que el trabajo muestra una mayor actividad analgésica y menor incidencia de efectos adversos de butorfanol por vía peridural que por vía intravenosa. ¿Sí? Eso es interesante. Miren la analgesia. ¿Sí? Realmente muy importante. Perfil, ¿sí? Frecuencia cardíaca, presión arterial media, respiratorio. Realmente muy, pero muy interesante, del butorfanol. Eso es muy bueno. La incidencia de efectos adversos, que estos son los más importantes: sedación, somnolencia, náuseas y vómito y prurito. El prurito es interesante, ¿sí? Prácticamente no hay, y por eso está relacionado con el receptor Mu. Y después una comparación doble ciego de butorfanol intravenoso y sublimase versus analgesia para trabajo de parto, que es otra de las indicaciones. ¿Sí? Esto yo se los traigo, está muy discutido en la actualidad si hay que hacer analgesia intravenosa versus neuroaxial en un trabajo de parto. ¿Sí? Es controvertido, pero lo interesante es que muestra la eficacia y efectos adversos de un fentanilo que es muy utilizado, al menos en Argentina es utilizado como analgesia intravenosa en trabajo de parto. Acá ven la población en la cual se hizo. ¿Qué pasa con la duración del trabajo de parto? ¿Sí? Acá no es muy interesante. Es decir, aumenta notablemente el primer periodo de trabajo de parto, es decir, el periodo dilatante, que ese es uno de los grandes problemas de la analgesia en general, de la analgesia de trabajo de parto. ¿Sí? Pero lo importante es que no hay muchos efectos maternos y fetales, es decir, esto es también interesante, por lo tanto es bastante seguro la administración de este fármaco cuando uno decide utilizarlo. Los scores en neonatales o los outcome, es decir, para evaluar efectos, y ven cómo realmente no tiene influencia en lo que es gasometría de cordón, que es uno de los puntos más importantes para evaluar de un recién nacido. Bueno, se terminó la charla, no sé si tienen preguntas, no sé si fue muy larga.
muy tediosa, por ahí hay temas que sí son tediosos, pero bueno, gracias. Agradecemos la participación y exposición brillante del doctor Miguel. Invitamos a la concurrencia a proponer preguntas y también podemos saludar a los demás departamentos que se encuentran en conexión de vía Zoom, hacerlo a partir de este momento. Buenas noches, muchas Buenas noches. felicidades y gracias por la exposición. Dos preguntas, de repente una la dijo y me distraje. La primera, experiencia personal o en el ámbito laboral de la analgesia en cuidados paliativos a largo plazo. Y la segunda, en insuficiencia renal. El tema es la administración en cuidados paliativos. ¿Uno qué quiere hacer? Es inyectable. Entonces, yo creo que para cuidados domiciliarios, ¿quién se lo inyecta? Ese es el problema con todos los opioides en los pacientes con cuidados paliativos y sobre todo los terminales. Hay que tener un montado. Yo no sé ustedes acá cuál es la tendencia, pero nosotros, pacientes terminales en domicilio. Y en Argentina hay sistemas médicos de atención a domicilio. Entonces ahí uno puede, con enfermeros, con médicos que lo vayan controlando, que lo vean una vez por día, porque las dosis del butorfanol, como la dosis de cualquier opioide, en los pacientes nunca son estables. Es decir, siempre se varía. Eso es algo que hemos aprendido en medicina del dolor. Los requerimientos de analgésicos no son constantes. Hay momentos en los cuales se requiere mayor y hay que ajustar las dosis para arriba, y hay otros momentos en los cuales el paciente requiere menos dosis y hay que ajustar para abajo. Y esta es una medicación que si o la administramos en forma intramuscular, cosa que sinceramente en dolor no la recomendamos porque produce dolor, y la absorción es errática, porque la absorción tiene que ver con la absorción, con la circulación. Y yo tengo un paciente terminal cuya circulación es muy variable, el efecto va a ser variable. Si no quiero, tengo que hacerlo, o sea, no quiero administrarlo en forma intermitente, tengo que hacer una infusión, pero tengo que controlarlo. Si yo tengo un paciente, un sistema que me permita controlar con enfermeros bajo supervisión de un médico, excelente. ¿Sí? Y en la insuficiencia renal, sí, lo que hay que hacer es medirle una concentración de creatinina, calcularle el clearance en mililitros minuto, y nosotros dividimos a los pacientes en 3 categorías. Clase 1, 2 y 3. Clase 1 es un paciente normal, con un clearance de creatinina mayor o igual a 80 mililitros por minuto. En ese paciente se puede dar sin ningún problema. Clase 2 es el paciente que tiene un clearance de creatinina entre 30 a 80. En ese también se puede dar. Ahora, por debajo de 30, no. Por eso hay que seguir al paciente y que pedirle, eso es ajuste, eso es regla para cualquier fármaco que se elimine por excreción renal. ¿Sí? Es decir, por arriba de 30 no hay problema. En cuidados paliativos, ojo que hay que ajustar la dosis. ¿Por qué? Por eso no lo comenté, esto me faltó. Interacciones. Benzodiazepinas. Hay que reducir la dosis. Todo tipo de sedante o todo tipo de fármaco que tenga efecto sedante. Por ejemplo, pregabalina, gabapentin. Ojo con el butorfanol. Que no tenga efecto depresor respiratorio asociado con otro que sí tiene efecto depresor respiratorio, benzodiazepina, pregabalina, gabapentin, un barbitúrico, etcétera, sí la van a tener. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay que hacer un ajuste de uno o de otro fármaco o de los dos, de acuerdo al paciente. ¿Sí?
Muchas veces a los pacientes terminales, ya por cuestiones del gasto, del costo hospitalario, se los lleva a la casa, Ujú. ¿no? Y lamentablemente a veces no hay personal médico ni paramédico que está constantemente. La vía subcutánea no es una vía más fácil. Esa es una pregunta que yo le hago a todos los paliativistas. ¿Por qué usan la vía subcutánea? La vía subcutánea es de las vías utilizadas en cuidado paliativo la peor. ¿Por qué? ¿De qué depende la absorción extravascular de un fármaco? De Que la es más circulación. lenta. De la circulación. Un paciente terminal lo que menos tiene es circulación adecuada. Por lo tanto, el efecto del fármaco va a ser errático. Por eso no, aunque en toda la literatura está, hay que usar la vía subcutánea, si no hay circulación, ¿qué se absorbe? Se absorbe, doctor. ¿Se absorbe? ¿Cuánto se absorbe? ¿Cuál es Por la eso me fracción de refería absorción al riesgo, biodisponible de un fármaco por vía subcutánea? al riesgo de sobredosis, ¿no? Ahí prácticamente no hay mucho problema, porque En la la vía subcutánea absorción es no hay problemas. muy lenta. Y yo diría que un paciente con cuidados paliativos que tiene un deterioro del sensorio rápido, y yo creo que estoy haciendo las cosas en forma incorrecta. Por eso la vía intravenosa sigue siendo... el paciente se decide... una de las características del paciente en cuidados paliativos es que automáticamente se deshidrata. Todo eso lo sabemos, que el paciente se autodeshidrata. Si se deshidrata el paciente, ¿qué concentración llega a sangre? ¿La adecuada o la inadecuada? Claro, es inadecuada, Ahí está en el la tema. casa no le van a... Y bueno, ahí está el tema. Por eso nosotros no conocemos. El paciente que está en paciente terminal habitualmente está desnutrido, es decir, está emaciado. Es decir, la composición corporal cambió totalmente. Entonces nosotros no sabemos qué se absorbe y qué llega a sangre. Un paciente terminal en cuidado paliativo puede tener un sangrado en forma espontánea y no sabemos qué pasa. El paciente está hipotenso, no sabemos qué pasa. Esto lo conocemos bien los anestesiólogos, que durante la intervención quirúrgica los requerimientos de analgésico, de anestésico, no son constantes. Varían notablemente a lo largo del tiempo. Y de esto hay mucho escrito en la actualidad sobre farmacología en pacientes críticos. Y pacientes críticos entra el de cuidados paliativos, en los cuales los requerimientos del fármaco varían de minuto a minuto y de hora en hora. Entonces, no es eso. A pesar de que la literatura habla de que la vía subcutánea, si yo quiero sedar un paciente, yo he sedado pacientes terminales, chicos, pero todo por vía intravenosa. Por vía subcutánea, nunca. Siempre por vía intravenosa. Infusión continua con morfina u otro fármaco, pero por vía subcutánea el problema es que la absorción es errática. Por eso nosotros como anestesiólogos la hemos desterrado la vía subcutánea. Precisamente por eso. No es predecible la dosis administrada. Y el butorfanol dentro de todo es muy predecible lo que es la respuesta. Una vez vino un señor, un doctor argentino, infectólogo, Infectólogo. y él dio una clase. El peridural es el basurero de los anestesiólogos, digo. Ajá, muy bien. Porque cuando usted tuneliza a un paciente terminal, lo saca, al final terminan ellos automedicándose y poniéndose de todo. Ahí fue cuando yo era residente en un hospital mexicano. Vi que la dipirona, que funcionaba excelentemente y el paciente se lo ponía y él sabía del medicamento. Después ahí observé la ketamina a pequeñas dosis. Sí funciona para los pacientes terminales. Entonces uno saca sus conclusiones y dice, sí, tanto el peridural como el subcutáneo
y si no hay quien lo esté supervisando, ellos mismos se automedican y va bien. Por eso no he A ver, visto ni vamos uno a por hacer, vía está bien, subcutánea está que se bien. haya muerto A ver, acá hay de anestesiólogos sobredosis. presentes. ¿Qué les parece el comentario de la anestesia peridural? Analgesia peridural. ¿Algún comentario? Es el basurero de... ¿Sí? Es la vía de administración más segura y más eficaz que existe en el momento actual. Tan eficaz que es que nosotros usamos infusiones peridurales continuas con bombas elastoméricas y el paciente no se automedica y usamos dosis mínimas con, a ver, ¿cuántos pacientes con vía peridural que hayan mostrado morfina se hayan deprimido? Anestesiólogos. Yo no conozco. Que se hayan automedicado por vía peridural. Yo no conozco. Yo creo que es la mejor vía de administración. Realmente que un infectólogo nos diga que es el basurero de los fármacos, yo creo que no, perdón, pero no tiene ni la menor idea de lo que es nuestra especialidad. No tiene ni la menor, un infectólogo no puede, no tiene derecho a opinar con respecto a un anestesiólogo. Bueno, ¿está bien? Sí, sí. Yo no tengo ese concepto. Yo creo que nosotros, el espacio peridural es muy noble y nos ha, inclusive en los pacientes terminales, colocamos catéteres peridurales percutáneos con bombas semi-implantables, o sea, con porta-CAT, y a través de ellos colocamos bombas elastoméricas o bombas comunes y los pacientes están conscientes, sin dolor y con calidad de vida. Porque si no, nos tiran por la borda todo nuestro intervencionismo. Y gran parte del intervencionismo es acceso neuroaxial, ¿no sé si están de acuerdo? Si todo, no sé, yo es mi opinión, pero nosotros vivimos haciendo bloqueos peridurales, ¿o no? Sí. Cambiando un poquito de tema, ¿qué experiencia tienen sobre la farmacodependencia con el butorfanol? Ahí La esto es adicción. interesante, eso es bastante interesante. Si uno compara los agonistas, o sea, morfina como el ejemplo de opioide simple, versus nalbufina, el butorfanol, etcétera, sin lugar a duda, la posibilidad de adicción con la morfina es arriba, máxima. Y lo interesante es que con el butorfanol la incidencia es menor, mucho menor. Lo que sí, o sea, el tratamiento prolongado tienen que ser dosis muy altas de butorfanol, más usar 5, 10 miligramos por vez para que aparezca una dependencia física, una dependencia psíquica. Primero que hay que diferenciar lo que es una dependencia psíquica de lo que es una dependencia física y lo que es tolerancia. La tolerancia está presente con el butorfanol, pero a dosis muy altas, no a las dosis, es decir, no dosis equivalentes. Tengo que usar más de 20 miligramos de butorfanol y por tiempo prolongado para que me haga una tolerancia. A su vez, la tolerancia con opioides se ve en pacientes que reciben altas dosis de opioides por más de 10 a 15 días. El butorfanol, si está indicado bien para dolor posoperatorio agudo, no voy a usarlo más de 10 días. Para analgesia, trabajo de parto, tampoco. Lo que sí hay que tener cuidado, si el paciente viene con un opioide y yo le quiero administrar butorfanol, ahí sí puede hacer síndrome de abstinencia, porque bloquea bien los receptores Mu. Y la tolerancia, la dependencia psíquica y física viene por receptor Mu. Eso sí, por eso hay que tener cuidado con eso. Gracias. Pero es bastante seguro.
Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la ciudad de Potosí. Sí, por favor, pueden conectar el micrófono de Muy Potosí. buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, felicitar al speaker por tan brillante exposición. Nos ha quedado claro acá, por lo menos, de que en cuidados paliativos, especialmente ido hacia la parte domiciliaria, estaría muy difícil el uso de este nuevo fármaco. En paciente, tomando en cuenta un paciente en mi especialidad, por ejemplo, oncología, que no esté en fase terminal, sino con una enfermedad localmente avanzada y un dolor irruptivo, ingresado por X motivo en un hospital, que eso es algo que puedo tomar en cuenta porque la mayoría de las guías, yo sé que no le gustan mucho las guías al doctor, pero nos indican de que está totalmente contraindicado este tipo de medicamento. Entonces, quisiera saber si hay la posibilidad de tomarlo en cuenta en oncología, en un paciente con una enfermedad localmente avanzada que ingresa por X motivo y tiene un dolor irruptivo en un ambiente hospitalario donde podemos manejar este tipo de Sí, fármaco. se entiende la pregunta. El tema es que si viene con otro opioide. Si viene con No, un sí, si opioide, vendría con otro opioide estaría contraindicado por lo que comentó, ¿no? De exactamente, que porque es puedo disminuir la sí. analgesia, porque el tema es que Supongamos que es de entrada. si es Ah, un paciente virgen de opioides, sí, es una elección. Y sobre todo, el dolor en el paciente oncológico tiene picos, o sea, no es estable. Aparte del dolor incidental, yo puedo tener un paciente, el oncológico es importante establecer el dolor que tiene. ¿Cuál es el mecanismo? Porque en un paciente oncológico puedo tener, primero, un dolor por la enfermedad, por el tumor, primario o secundario, metastásico. Segundo, puedo tener dolor por el tratamiento, ya sea quirúrgico, radioterápico o quimioterápico. Y tercero, puedo tener dolor por enfermedades concurrentes o concomitantes. Por ejemplo, el paciente es oncológico y tiene un herpes zóster. Se pescó un herpes zóster porque está inmunosuprimido. Entonces, si el paciente está con un dolor quirúrgico, o sea, lo operaron, sí es ideal. Es ideal. Ahora, si es un paciente que está con un dolor por quimioterapia, le están administrando alcaloides de la vinca y está haciendo una neuropatía periférica, no se puede, no está indicado el butorfanol porque no tiene actividad sobre el dolor neuropático. Pero ese paciente oncológico por ahí no está con medicación opioide, pero tuvo una fractura espontánea porque está con metástasis óseas o está recibiendo bifosfonatos e hizo una necrosis de mandíbula, es ideal el butorfanol. ¿Queda claro eso? El butorfanol tiene indicaciones precisas. Todos los opioides tienen indicaciones precisas, que no son las mismas. Eso es lo que yo quiero quedar claro. El butorfanol está indicado para dolor nociceptivo, inflamatorio, no inflamatorio, dolor nociceptivo agudo o crónico reagudizado, es decir, crónico con crisis, dolor que puede ser posoperatorio o perioperatorio, como lo quieran llamar, dolor postraumático y analgesia trabajo de parto y anestesia general. Por ejemplo, paciente con antecedentes de adicción. Siempre está la discusión. ¿Hacemos opioides o hacemos no opioides? Existen técnicas de anestesia libre de opioides, que cada vez se están usando más. Pero siempre esas técnicas de anestesia libre de opioides tienen un límite. Porque yo no puedo puedo colocar un catéter peridural y mantenerlo 72, 96 horas, siendo tunelizado o no tunelizado. Listo. Pero si yo no tengo esa posibilidad, ¿qué posibilidad tengo? Hacerle una anestesia libre de opioides y después, ¿qué usar? Butorfanol. ¿Por qué? Porque el paciente, yo sé que el butorfanol tiene menor probabilidad de hacer adicción. Entonces, ahí donde está una indicación espectacular del butorfanol. ¿Entienden? ¿Se entendió eso? Es decir, muchas anestesia gracias, sí. y después butorfanol.
Muchas gracias. Sí, está claro que tendrían que ser indicaciones bien específicas Sí. y que tendríamos que tomar muy en cuenta el uso anterior o el antecedente de uso de Sí. opiáceos. Tendríamos que saber que no vamos a poder utilizar por las interacciones pregabalina, benzodiazepinas. Sería No, muy específica la indicación. no es que no se pueda usar, hay que ajustar las dosis. Ah, claro, Hay que ajustar, sí, ajustar claro, las ajustar. dosis. Porque si yo sé que el butorfanol me genera mayor sedación con asociación con pregabalina o gabapentin, yo tengo que preguntar, ¿por qué está recibiendo pregabalina o gabapentin? Porque en cuidados paliativos el gabapentin se puede usar para dolor neuropático, para insomnio y para ansiedad. Esas son las 3 indicaciones actuales de los gabapentinoides. Entonces, y espasmo musculoesquelético, que sería el otro. Entonces, si yo sé que no es dolor neuropático, puedo disminuir la dosis de la pregabalina o el gabapentin y ahí utilizar el butorfanol. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que damos por concluidas las preguntas. Queremos agradecer, doctor Miceli, por esta excelente presentación que ha tenido. Gracias. Comentarles que el laboratorio SAE ha traído el butorfanol con el nombre de Gabenol. Ya estamos absolutamente en todas las farmacias. Estamos en todas las farmacias. Algo importante, el precio es aproximadamente 21 bolivianos más o menos la ampolla, ¿sí?